Continuando entonces, una disculpa, vamos a continuar. Quedamos que el potencial de acción lo basamos en un miocardiocito, o está basado en la funcionalidad, digámoslo así, de un miocardiocito, recordando que es la célula funcional de nuestro corazón. Quedamos que este miocardiocito debe de estar en estado de reposo para que pueda generar una contracción o una despolarización, recordando que dentro tenemos iones como el potasio y el cloro. De esta manera se cumple la ley de los signos de que más con menos es igual a menos. Por lo tanto, tenemos cargas negativas dentro del miocardiocito. Entonces, en la fase 0 entra un sodio, es decir, un ion positivo. Por lo tanto, lo que hace es abrir canales de sodio, se abren canales de potasio y también canales de cloro. En este momento, ¿qué sucede? El sodio, vamos a ponerlo con rojo para que sea identificable, el sodio entra a la célula, el potasio, a pesar de que salen moléculas de potasio, pero siempre va a haber moléculas de potasio en una célula muscular. Recuerden que es miocardiocito, mio de músculo. Siempre va a haber potasio dentro de un músculo, aunque salga, siempre va a haber reservas de potasio. Por lo tanto, lo que sí va a salir por completo es el cloro, sale el cloro y entonces dentro del miocardiocito únicamente se queda sodio y potasio. Por lo tanto, la carga se vuelve positiva y esto hace una despolarización. Quiero que quede esto bien claro para ver el mecanismo de acción del tratamiento de insuficiencia cardíaca. El tratamiento de insuficiencia cardíaca se basa en medicamentos digitálicos. Digitálicos. El tratamiento o el medicamento digitálico más usado hoy en día es la digoxina. Es un medicamento que nos va a ayudar a una característica del corazón, recordando que el corazón tiene diferentes, no características, propiedades. Estas propiedades del corazón tenemos 4 que son son todas las propiedades. Tenemos vasmotropismo, tenemos cronotropismo, tenemos dromotropismo y finalmente inotropismo. Destacando que cada una de ellas cada propiedad tiene una función. El vasmotropismo es la capacidad de excitabilidad, es decir, como tiene un circuito eléctrico, como tiene un circuito eléctrico el corazón, pues tiene la capacidad de que se exciten las células eléctricas de ese corazón, por lo tanto eso llamamos vasmotropismo. Cronotropismo se refiere al automatismo. Propiamente cronotropismo se refiere a crono de cronómetro, por lo tanto, es decir, cada qué tiempo, de manera automática, por eso se llama automatismo, de manera automática se genera esa contracción, cronotropismo. Tenemos dromotropismo, que es la capacidad de conductibilidad. Como lo habíamos mencionado, el corazón conduce también cargas eléctricas o corrientes eléctricas. El corazón es capaz de generar una conducción eléctrica a través de propiamente su circuito eléctrico. Entonces, eso es dromotropismo, conductibilidad. Y finalmente tenemos el inotropismo, que es la capacidad de contractilidad. Contractilidad, que como su nombre lo refiere, es la capacidad de contracción miocárdica, de la contracción del músculo cardíaco. Por lo tanto, la digoxina, cabe destacar que actúa o su función es ayudar al inotropismo. Incluso podemos decir que la digoxina también lo conocemos como un medicamento inotrópico. ¿Qué quiere decir?
que va a ayudar a que tenga mayor fuerza de contracción el corazón. ¿Cómo es que lo va a lograr? Veamos el mecanismo de acción de la digoxina. La digoxina entonces actúa a nivel del miocardiocito. Vamos a hacerlo nuevamente para que esté claro y no esté tan amontonado. El miocardiocito quedamos que tiene que estar en reposo para que pueda generar una contracción miocárdica. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la digoxina? Tenemos nuestro miocardiocito y quedamos que dentro del miocardiocito teníamos potasio y teníamos cloro, lo que hacía que tuviéramos cargas o que tengamos cargas negativas. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Dice la literatura. La digoxina bloquea los canales de sodio para poder abrir alternadamente los canales de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ver propiamente este mecanismo de acción, quiero que recuerdes que para que haya una buena contracción o haya una buena contractilidad, necesitamos de 3 cosas, que es ATP o energía, oxígeno y calcio. Recuerda que por eso es que entra el calcio en la fase 2 o de meseta. Es en el momento en que se está llevando a cabo la contracción ventricular. En este momento, en la fase 2, es cuando se está llevando a cabo la contracción ventricular. ¿Dónde necesitamos más fuerza de contracción? En los ventrículos. ¿Para qué? Para que pueda eyectar la sangre del corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer en este caso la digoxina? Vuelvo y repito, la digoxina bloquea los canales de sodio para abrir alternativamente los canales de calcio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a eliminar un poquito aquí al sodio en la fase 0. Recuerda que en la fase 0 entra el sodio. Sin embargo, en el momento en que yo aplico digoxina, tendremos aquí un canal de sodio. Vamos a dibujarlo para que sea claro. Tenemos un canal aquí de sodio. Y aparte tendremos nuestros canales de cloro que damos y de potasio. Sin embargo, cuando administramos digoxina al paciente, hablemos de una molécula de digoxina con un triángulo verde. Cuando entra la digoxina al cuerpo, se va a dirigir hacia el miocardiocito y lo que va a hacer es bloquear el canal de sodio. Se coloca bloqueando el canal de sodio. Por lo tanto, de todos modos el miocardiocito debe de convertirse a positivo para poder despolarizar, para generar una contracción cardíaca. Sin embargo, como la digoxina está bloqueando los canales de sodio, inteligentemente el miocardiocito dice, bueno, yo necesito volverme positivo para generar una contracción. Hazle como sea, pero necesitamos volvernos positivos. ¿Qué es lo que hace? Abre de manera alternada o como alternativa, lo que hace es abrir los canales de calcio. Abre canales de calcio. Y calcio también es positivo. Por lo tanto, cuando entre calcio al miocardiocito, lo que va a hacer es desplazar al cloro y al potasio. Por lo tanto, este cloro va a salir, este potasio va a salir. Sin embargo, recuerda que siempre va a haber reservas de potasio dentro de un músculo. Y entonces nos quedaremos con moléculas de potasio y de calcio. ¿Cómo serán nuestras cargas del miocardiocito? Se volverán positivas para poder hacer una contracción miocárdica y genere una despolarización. Y entonces en el mecanismo de acción de la digoxina, en el potencial de acción, lo primero que entre en la fase 0, en lugar de ser sodio, va a entrar calcio. Y dices, bueno, entonces ¿para qué me sirve que entre el calcio? Recuerda que aquí mencionamos una cosa, para que haya una buena contractilidad necesitamos de ATP, oxígeno y calcio. Por lo tanto, por sentido común, digámoslo de esa manera, en el momento en el que entre calcio desde la fase 0 del potencial de acción, el miocardiocito no va a esperar a que pase hasta la meseta, es decir, hasta la fase 2, para la entrada de calcio y genere una contracción o una fuerte contracción, digámoslo así, sino desde aquí, desde la fase 0, el miocardiocito va a empezar a generar contracción, recordando
que el miocardiocito contraía hasta que finalmente el circuito eléctrico del corazón lo decía. Para que el corazón pueda generar una contracción, necesita la indicación ¿de quién? De nuestro sistema eléctrico, del nodo sinusal a través del sistema internodal, después del nodo auriculoventricular, después hacia el haz de His, y del haz de His a su rama izquierda y su rama derecha. Por lo tanto, hay fibras de Purkinje. Entonces, el corazón necesita pasar por todo este circuito eléctrico para generar una contracción. Sin embargo, en el momento en que le doy digoxina al paciente, desde ese momento, desde la fase 0, empieza a haber contracción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Digámoslo así, que va a haber dos fuerzas de contracción, de alguna manera. Una por el circuito eléctrico y otra por todos los miocardiocitos que hay en todo el corazón, que van a ayudar a que la contracción sea más fuerte, digámoslo así. ¿Para qué va a ser más fuerte la contracción? Quedamos que en la insuficiencia cardíaca la sangre se está estancando de alguna manera, se está quedando a nivel ventricular y no está saliendo de manera suficiente. En el momento en que le damos digoxina, un inotrópico en este caso, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción, una por el circuito eléctrico y otra porque los miocardiocitos no son independientes, pero sí tienen el suficiente calcio como para que puedan generar su propia contracción sin esperar la indicación del circuito eléctrico. Y entonces de esa manera nos van a ayudar a que la sangre salga de manera más efectiva y deje de estancarse ahí a nivel ventricular. Ahora, cabe destacar, esto es muy importante, cabe destacar que hay espero que todo quede claro hasta ahí, si no, cualquier duda estoy para resolverla. Cabe destacar que hay una línea muy, muy delgada que divide a la dosis terapéutica. Parece que ya está trabando esta pizarra, ya tiene mucha información, vamos a ponerla acá. Les decía yo, hay una línea muy, muy delgada entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Dosis terapéutica y dosis tóxica. Tenemos algo que se llama intoxicación por digitálicos. En este caso es un exceso de digoxina. Ahora, ¿por qué digo que hay una línea muy delgada entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica? Si le damos la dosis terapéutica, es decir, la dosis adecuada, la dosis ideal al paciente, entonces el paciente va a tener finalmente una buena contracción miocárdica. El gran detalle es que cuando esta dosis rebasa y pasa a ser una dosis tóxica, ¿qué va a pasar cuando llegue a una dosis tóxica? Tenemos, insisto nuevamente, nuestro corazón. Este corazón tiene un circuito eléctrico que es el que genera también la contracción, y así como tiene el circuito eléctrico, también tiene miocardiocitos por todos lados que le ayudan precisamente a la contracción muscular o miocárdica. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que yo paso a la dosis tóxica del medicamento, el miocardiocito va a tener el suficiente calcio, va a tener demasiado calcio. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que hace la digoxina es bloquear los canales de sodio. Por lo tanto, va a entrar mucho más calcio del que debería. Entonces, al tener muchísimo calcio en el miocardiocito, ojo, no en el circuito eléctrico, en el miocardiocito, en las células funcionales del corazón, como tengo demasiado calcio, el miocardiocito se va a sentir grande, se va a sentir independiente, le va a querer jugar al adulto. ¿Cómo es ese juego de querer jugarle al adulto? Te independizas de tu familia porque supuestamente tienes el suficiente calcio para poder independizarte, y entonces ya tú te vales por sí mismo y no necesitas de papá circuito eléctrico. Por lo tanto, ¿qué hace el miocardiocito? El miocardiocito lo que hace es
tener el suficiente calcio, ¿para qué? Para que genere sus propias contracciones. Y entonces, y entonces, al tener tantas concentraciones de calcio, lo que va a hacer es que el miocardiocito va a generar propias contracciones. Y entonces tendremos extrasístoles. ¿Qué quiere decir? Que por un lado va a contraer por tanto calcio y por el otro lado va a contraer por el circuito eléctrico. Y entonces a eso le llamaremos arritmia cardíaca. Bien, hasta ahí dejaremos el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Cualquier cosa estoy para resolverlo. Que tengan excelente día.